No te detengas nunca, Don Ever Positivo, con esos mensajes tan poderosos que nos regalas todos los días aquí en Salió el Sol. Por supuesto, nosotros tampoco nos vamos a detener con los invitados que tenemos de lujo, que siempre nos aportan historias de vida, gente que trabaja por el país, así sea desde otras latitudes del mundo. Cierto. Como nuestro próximo invitado, que es Adrián Sánchez, un joven que vive en Estados Unidos y que desde allí ha logrado a través de la ONU conseguir fondos para apoyar muchísimas obras sociales aquí en nuestro país, ayudando a los más necesitados. Hoy está con nosotros su madre, Viviana Sánchez, que también lo ha apoyado en esa labor altruista, y la hermana Ligia, que es la representante legal encargada de las fundaciones colombianas de servicios comunitarios, a quien Adrián ha ayudado. Así que a los tres, bienvenidos a Salió el Sol. Viviana, muchísimas gracias. Y bueno, comencemos por Adrián, mi querido Rodri, porque mira este muchacho. ¿De dónde le salieron las ganas de ayudar a la gente? ¿Por qué? Desde los 11 añitos. ¿Usted cuántos años tiene, Adrián? Yo tengo 17. 17. Sí, señor. ¿Y en qué momento le sale a usted el bichito de voy a ayudar a la gente, yo quiero que vivan mejor, quiero apoyar en algo, aportar en algo? Uno de los 11 años, ¿cómo les nace esa idea? Es que yo vi las familias luchando, que no tenían mucho, no tenían... bueno, ropa, están en condiciones muy malas y todavía veo que quieren sobresalir, quieren, they want to strive, they want to work hard, y eso me dio como cosa, hay tanta gente que tiene mucho y hay tanta gente que no tiene nada, entonces quería compartir con ellos para que salgan adelante. Ok, paremos un momentico ahí. No es que él esté así de artista que está hablando inglés y que cómo sabe inglés, no, es que Adrián es colombo-norteamericano, ¿verdad? Sí. Y ha vivido pues muchos años fuera del país y el español, además que lo maneja muy bien, pero tiene sus palabritas que no. Entonces, Viviana, que es su mamá, nos va a decir, ahorita él estaba hablándonos de lo que estaba diciendo, pero utilizó una partecita que no le entendimos muy bien. Él quiso decir que su preocupación con estas familias y su admiración de las familias es porque tienen mucho deseo de salir adelante, porque quieren trabajar muy duro para salir adelante, entonces él los quiere Pero apoyar. ¿dónde vio estas familias así, sin ropa, sin comida, sin poder salir adelante? ¿Dónde las vio por primera vez? Es decir, cuando ¿estabas acá en Colombia? No, yo estaba en los Estados Unidos. Okay. Y yo conocí un niño cuando tenía 11 años, que también tenía 11 años, que estaba enfermo, tenía una infección en la cabeza. Y yo quería ayudar porque estaban muy pobres, no tenían plata para los doctores, entonces yo encontré un doctor gratis y en ese momento cuando ayudamos a ese niño me dio una cosa como quería ayudar a los demás que también necesitaban ayuda, que no tenían la ayuda que necesitaban. Okay. Y ahí arrancó todo porque esa ¿cómo labor lo haces? altruista. ¿Se apoyan los papás? ¿Cómo hacen? Esa labor altruista de Adrián, pues que se despertó tan joven, yo creo que eso es una misión de vida, sí, un propósito total. De servir que se le despertó desde tan joven y no hubiera podido desarrollarlo sin la ayuda de Vivian, por supuesto, de su mamá, que también lo apoyó, que lo llevó a Bulgaria. A través de la ONU también apoyaron a Adrián y conoció mucho de derechos humanos. Cuéntanos cómo empieza toda esta labor de recolección de ayudas y de servicio para los más necesitados aquí en nuestro país. Okay. Bueno, mira, en realidad Adrián representa a la organización judía más antigua del mundo, es B'nai B'rith se llama, es una organización tan grande o más grande que los Rotarios, y ellos le dan a Adrián un premio en el cual 2 niños fueron escogidos para ir a Bulgaria a representar a la Florida. Entonces en Bulgaria él pudo conocer personalidades muy importantes internacionales, altos gobernantes de diferentes partes del mundo. Conoció al último rey de Bulgaria, que también es primo de la fallecida reina Isabel II. Conoció al embajador de Israel de Bulgaria y a muchas otras personalidades, y allí tuvieron conversaciones sobre derechos humanos. Allí es donde él se hace miembro de las Naciones Unidas y regresa a Miami y crea esta misión, digamos, por los derechos humanos, y la organización esta B'nai B'rith apoyó a los niños, son 2, Joshua Strauss y Adrián Sánchez, a que vinieran a Colombia a apoyar a esta organización, que también es una organización importante de acá por su labor, ¿no? Claro. Es impresionante. Por todo lo que hace. ¿Y la hermana Ligia? Hermana Ligia. Es la representante. Bienvenida.
legal. Gracias, muy amable. De esta Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios. Hermana, bienvenida, qué bueno tenerla. ¿Cómo reciben ustedes esta colaboración? ¿Cómo ve la labor altruista, social, benéfica de dos jóvenes, adolescentes todavía, ¿no? Y que están haciendo tanto trabajo social por nosotros, por los niños? Sí, es admirable, es admirable. Y a la vez es muy emocionante encontrar jóvenes como Adrián y el compañero Joshua, que le ayudó. Ellos hicieron muchas cosas. Hicieron campaña para recoger ropa buena. Consiguieron otros compañeros que les ayudaran a clasificarla, a ordenarla y está próxima a llegar para poder apoyar a familias que no tienen recursos para poder tener una vestimenta digna. También sé que entre todos los amigos y compañeros del colegio recolectaron algo de dinero para poder subsidiar unos mercados que nosotras cada 15 días entregamos en la fundación. Esto apoyados por una fundación que hay en Estados Unidos, la que acabo de nombrar, Alba Viviana, y motivaron a los demás compañeros, no solamente este grupito pequeño, sino sensibilizaron en su colegio a los demás para que participaran, les apoyaran y se sintieran todos partícipes de Misión Colombia, que fue el nombre que le dieron a la labor que realizaron. Okay. Aquí hemos visitado familias con Adrián y con Viviana de extrema pobreza, que les ha tocado el corazón, que les ha comprometido a irse con una mentalidad mucho más arraigada, digamos, en esa sensibilidad social que tienen. Y a las familias también les ha significado mucho, ¿no? Que un joven como Adrián llegue a ellos, los escuche, observe la realidad de pobreza en la que viven, se sienta conmovido con su situación. Totalmente empático, inspirador, Rodri, imagínate. Pues yo estoy admirado, Adrián desde Beatriz. Estados Unidos haciendo todo esto por los Exacto. niños de Mira, acá. Beatriz, Viviana y a todos. Beatriz me escribe ayer y me dice, mira, tengo un tema tan bonito con unas personas que vienen de Estados Unidos, con un niño, porque realmente es un niño todavía, Sí. los 17 años, y hace eso. Y no, eso tiene que ser de los papás y el niño es como el de mostrar. No. El de mostrar son los papás y el que hace todo es el niño. Totalmente. Entonces, me pareció muy interesante. Dije, quiero este tema en el programa porque es inspirador para muchos jóvenes que a veces hablábamos de esos temas de decisión de vida, de funcionalidad, de inspiración, de qué quiero hacer con mi vida. Propósito, Un ¿no? propósito. Gracias por esa palabra. Creo que, Adrián, diles en 30 segundos un mensaje a todos los jóvenes de tu edad aquí en nuestro país y, por supuesto, en las 14 regiones que tiene el Canal 13 y a nivel internacional que también nos están viendo. Te mandaron saludos desde Orlando en este momento. Que les digas cuál puede ser el propósito de vida de un joven de 17 años cuando ve una realidad social tan difícil. Bueno, puedo decir... Si quiere en inglés, hágale. Fresco que aquí le traducimos. Sí, la mamá le traduce. Just to all the children out there, all the kids, all the people my age that we're about to turn into adults, just for one, to never give up on your dreams. Whatever your dream is, never give up on it. Always work hard towards it because eventually you will reach a point where you're making progress and you'll see that you're making progress. And the impact that you will make is tremendous. But at the same time... Un momento, para que nos vaya traduciendo la mamá. Rápido. Que a los niños y a todos los adolescentes, a los niños de su edad que van a muy pronto a convertirse en adultos, nunca se den por vencidos, que sigan luchando por sus sueños, que porque el impacto que van a hacer, aunque por sus esfuerzos, es impresionante. I understand that it can be hard, but it's worth the effort, definitely. Que entiende que puede ser una labor difícil, pero que que vale la pena hacer el esfuerzo. Obviamente Pues, que sí. Yo creo que se merece un aplauso. Por supuesto. Adrián, Y qué bueno tener jóvenes como tú. Gracias. Un placer tenerte acá. con ese mensaje. It's my pleasure.
Y ha sido, sí, lo ahí vamos, ese inglés mío va y vamos, mejorando. sí, va bien, Va bien. Y nos va a motivar. Gracias, Viviana, la hermana Ligia, gracias por contarnos un poco de esta labor Hermana, que ya sí. está siendo efectiva en las fundaciones y en todos los niños que ya están recibiendo la ayuda que viene de esta Fundación Y Internacional para rapidísimo, Colombia. hermana. Exacto, lo que está diciendo Beatriz, quiero que se multiplique Ajá. para su fundación. Ese Gracias. mensaje. Por favor, denos las redes de la fundación. ¿O cómo la encontramos? ¿Cómo Ah, la la ubicamos? página de internet. Para que más gente la pueda ayudar. Exacto. Bueno, tiene un correo electrónico, las iniciales del nombre de la fundación, f.c.s.c@hotmail.com. Perfecto. De La- Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios. Sí. Pues Muy bien. aplaudimos Gracias. esta labor de ustedes, Adrián, gracias. Feliz regreso a Estados Unidos, a Orlando, donde viven. Y desde allí pues están haciendo patria, siendo colombianos, viviendo en Estados Unidos, pues están apoyando como ningún otro a nuestro país. Así que enhorabuena y gracias por pasarse por aquí por Salió el Sol. Y Salió que el siga sol, muy saliendo por lindo, allá muy en lindo. Orlando. Bueno, que siga Salió el saliendo el sol.